Bueno, ya faltan unas personitas, pero ya se irán conectando. Bueno, hemos visto de alguna u otra forma que el cerebro tiene cosas muy, muy interesantes y vamos a empezar a irlas viendo físicamente hablando, es decir, bueno, lo que se van constituyendo, lo que van siendo cada una de estas. Déjenme ver dónde está. Y vamos a ir viendo de alguna u otra forma, pues todo lo que realmente va constituyendo esto, ¿no? Hace rato en la clase que tengo antes, que es Cábala, curiosamente mencionábamos algo bastante importante que tiene que ver justo con el desarrollo de la vida misma. Lo primero que en algún momento dado en nosotros se desarrolla cuando somos seres o personas que somos vertebrados, pues se genera algo que se llama notocordio o notacorda. Ujú. Esto es lo primero que de alguna u otra manera se va generando en nosotros, en los seres que tal cual somos vertebrados. Entonces, bueno, quiero mostrarles que finalmente en esto de la notocorda, pues lo que nosotros tenemos, pues es una figura similar a esto. Déjenme ver que ya entre. Ujú. Esto, es como como un pececito o algo, bueno, aquí ya es la columna vertebral como tal. Pero antes es esto, es más o menos esto. Ah, me lo quito. Bueno, es esta estructura. Ujú. Y finalmente, si ustedes se fijan, es realmente como una línea. Es como una línea que simplemente ahí vamos a tener, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a ver. Sin embargo, aquí ya empiezan a irse generando diferentes formas pues, de lo que se va a constituir de primera instancia nuestro cerebro. Y en segundo paso, miren, aquí se ve mejor, nuestro cuerpo, porque primero va a empezar de alguna u otra manera a través de esta notocordia a empezarse a desarrollar nuestro cerebro y tal cual ya todo lo que va a ser nuestra médula espinal o nuestra médula ósea. Esto es muy importante o es muy interesante porque cuando nosotros tenemos un embrioncito, como el que traté de señalar y que nos señaló, ahí está, ¿sí? Vamos a ver que se va a ir generando esto. Lo primero, antes de incluso generarse el corazón, en un embrión se va a ir generando este notocordio. Y de este notocordio se va a desarrollar lo que va a ser la médula espinal y nuestro cerebro. Esta forma que nosotros tenemos aquí primitiva, en donde se ve apenas la retina, apenas está viendo esto, fíjense, es la quinta semana de embarazo y todavía como tal no vamos a tener desarrollado el corazón. Y muchas veces nosotros pensamos al revés, pensamos que lo primero que se desarrolla en el ser humano pudiese ser el corazón y no es cierto. Lo primero que se desarrolla finalmente va a ser esta parte, esta estructura que en realidad se va a convertir en nuestro cerebro. Ya con el paso del tiempo el corazón va a empezar a surgir y ese corazoncito pues es lo que después va a permitir que legalmente se pueda establecer una fecha para poder llevar a cabo, por ejemplo, un aborto o no, ¿sí? Pero digamos que hasta aquí es una estructura que está generando vida a partir de este notocordio o de esta parte que después va a constituir el resto del cerebro y de nuestro ser, ¿sí? De ahí la importancia de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro es muy importante. Es lo primero que se va a desarrollar en nosotros porque de aquí nosotros vamos a tener células eh, que de primera instancia van a ser llamadas células madre. ¿Por qué se van a llamar células madre? Porque son células que todavía no saben o no están yéndose a un lugar en específico. Una vez que las células madre van a un lugar en específico, es decir, van al estómago, van al notocordio, van a la retina, van a esto, entonces ya se empiezan a lo que yo les digo una especialización y entonces, bueno, pues una célula madre empieza a ver las funciones que va a tener y entonces tienen un compromiso celular, así se llama, y el ADN entonces de esa celulita empieza a decirle pues que ahora tiene que actuar como estómago o como hígado o como efectivamente una neurona o de acuerdo a dónde se encuentre el tipo de célula que va a ser o que va a desarrollarse después, ¿sí? De aquí la importancia que nosotros tengamos en la placenta o en el cordón umbilical
porque el cordón umbilical y la placenta van a estar llenos de células madre. Incluso los embriones están llenos de células madre, porque todavía no tienen como tal definido al 100 las funciones, y entonces se pueden utilizar para reparar o reconstituir algunos tejidos o ayudar a que se vuelvan a generar otras estructuras. ¿Sí me doy a entender? Entonces es muy, muy importante. Incluso hay lugares que hacen negocios con la placenta o con el cordón umbilical generando células madre, cuando antes pues simplemente se tiraba, ¿no? Sin embargo, son muy importantes y hoy en día ya sabemos que implican gran parte de esto. Entonces es muy importante nuestro cerebro porque es lo primero que se va a ir desarrollando en nosotros. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuarta y quinta semana y ahí volvemos a tener ese notocordio, que en realidad es lo primero que se va a ir generando. Entonces, dicho esto, el día de hoy vamos a ver un poquito, ay, déjenme ver dónde quedó. Espérenme porque me cerró mi presentación. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver entonces justo con la formación de nuestro cerebro y todo lo que esto implica. Entonces vamos a ver que nuestro cerebro va a ser sumamente, ¿sí lo ven? No, ¿verdad? No lo están viendo, no están viendo. Ok, gracias. Gracias, Mercy. Vamos a ver que nuestro cerebro entonces es sumamente importante. Es lo primero en formarse, es lo primero en desarrollarse, es de alguna u otra forma lo primero en ir generando también estas estructuras neuronales que van a ser tan importantes. Fíjense que tenemos células neuronales que pueden llegar a medir hasta 5 metros, o sea, es una cosa impresionante, porque el cuerpo de la neurona va a estar en esto de la materia gris o va a estar en ciertas posiciones, pero la extensión, las dendritas, pueden llegar a ser muy extensas. Incluso nosotros vamos a tener cuerpos neuronales en nuestro sistema nervioso, así es como también vamos sintiendo calor, frío, esto, aquello, solo que se van a ir especializando de manera distinta, ¿sí? Pero digamos que es una red muy amplia, ¿sí? Es una red muy grande. Vamos a encontrarnos también con personas que nos dicen de pronto que también el corazón o el estómago va a tener un sistema neuronal interesante, ¿no? Que tiene que ver también con ciertas emociones y lo que se genera. Pero este cerebro que nosotros vamos a tener, pues lo vamos a tener constituido precisamente por estos espacios que se van a ir dando, ¿no? Lo que se conoce como el seno sagital superior, la dura madre, que son las capas que se van a ir dando. Estas capas son importantes porque nos van a ir dando el sostén o la forma en la que de alguna u otra manera el cerebro va a estar contenido. Y tiene que ver con los espacios acordes que se van a dar para que pueda haber un crecimiento adecuado. Cuando de pronto hay tensión o no hay la suficiente fuerza, vamos a empezar a tener problemas justo en esta parte. Algo que es muy importante es observar estos ventrículos laterales que tenemos y comprender que en el cerebro todo está dobleteado. Salvo ciertas estructuras que tenemos, digamos, muy al centro, todo va a estar doble, o sea, lo vamos a tener en ambos lados. Aquí vamos a tener 2 ventrículos laterales y uno al centro, un tercer ventrículo. Y de igual manera vamos a tener lo que serían las amígdalas, ¿no? Generalmente nosotros decimos, ¡ay, la amígdala! Bueno, en realidad son 2. Y generalmente las amígdalas son muy importantes, ya las vamos a ir viendo constituidas ya en otro momento, porque justo estas se van a decir que van a ser las que nos ayuden a regular las emociones o que van a estar sumamente vinculadas al enojo o al miedo, sobre todo porque pertenecen a esta parte del cerebro reptiliano o de primera formación. Sin embargo, se ha demostrado que esto no es así. Se ha demostrado que la amígdala al final del día es un centro que sí efectivamente tiene que ver con el miedo o con las emociones en general, pero que el cerebro va a ir generando estructuras particulares de acuerdo a las emociones. Incluso es muy difícil que nosotros podamos diferenciar un electroencefalograma en donde estemos viendo la imagen neuronal del miedo a la alegría o a la depresión o a la tristeza. ¿Por qué? Porque bueno, la depresión sí podría verse un poco más, pero digamos que una emoción normal, ¿no? Sí, porque ahí ya sería otro elemento.
Pero digamos que emociones normales van a mapearse de manera muy similar, es decir, van a verse de forma muy parecida. Y realmente no vamos a poder distinguir entre una y otra porque tendríamos que hablar directamente con el sujeto, con el paciente, y empezar a ver o empezar a platicar acerca de lo que le va generando una u otra cosa para de esa manera poder ir distinguiendo de mejor forma. De otra manera, simplemente vamos a ver que el funcionamiento está ahí. Y bueno, tenemos también otro de los grandes mitos o formas, es que nosotros desde la psicología, pues muchas veces sí decimos, bueno, el hemisferio izquierdo tiene que ver más con lo verbal, con lo abstracto, con el razonamiento, con aquello que se va generando, ¿no? En cuanto a la lógica, la matemática, los símbolos, todo ello, la expresión oral. Y el hemisferio derecho es más bien la libertad, la creación, la imaginación, la creatividad, todo lo que podemos ir haciendo en base a lo fantástico, a lo intuitivo, aquello que nos permite sentir las emociones, ir más hacia lo holístico o ver todo ello. Sin embargo, bueno, los estudiosos de neurociencias o que estudian el cerebro como tal, pues nos van a decir que esto tal cual no es así, que de hecho los hemisferios cerebrales van a estar unidos absolutamente en todo y que bueno, pequeñamente el lado izquierdo tendrá que ver un poco con esto, pero no necesariamente es así, porque en sí el cerebro es una estructura completa, es una estructura total. Y entonces nos va a decir, sí, se tiene esta creencia, ¿no? Y hasta cierto punto es cierto, ¿no? Psicológicamente hablando, a veces así lo vemos, pero en realidad el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo van a tener que ver ambos con este tipo de conocimiento. Entonces, siempre los dos van a estar funcionando. Y lo que estamos buscando en todo momento es que los dos se coordinen, los dos hemisferios se coordinen para ir llevando a cabo los trabajos. Yo les llegaba a comentar el caso muy particular de una niña que de pronto empieza a tener problemas porque empieza a tener epilepsia y entonces empieza a tener ataques de epilepsia, pero cada 20 minutos. Era una cosa de locos, o sea, la niña pues iba a estar a punto de morir porque precisamente estaba teniendo este problema, ¿no? Imagínense cada 20 minutos, pues la niña ya llevaba casco, ya llevaba rodilleras, ya llevaba coderas, ya llevaba toda la protección habida y por haber o necesaria para que cuando pasara el ataque ella no se viera afectada. Esto es porque de alguna u otra manera, pues hay como un cortocircuito que se está desarrollando. Y ese cortocircuito, pues estaba generando esta deficiencia. Sin embargo, digamos que ese cortocircuito, ella lo tenía en el hemisferio derecho, no es cierto, en el izquierdo, perdón. Y en este sentido, había temor de quitar parte del cerebro, del hemisferio, porque ya estaba muy dañado, pero era lo que generaba el cortocircuito, pues, entonces los ataques estaban a todo lo que daba. Lo que se hizo en este caso, que se hace bueno, lo que se hace en muchos casos es cortar el cuerpo calloso, que es lo que une ambos hemisferios, para que de esa manera la interconexión no se dé tan fuerte, pueda ser menor y entonces pueda bajar la actividad que se tiene. Esto se hace solamente en casos extremos y esto lo ameritaba. Pero cuando cortan el cuerpo calloso de la niña, se dan cuenta de que mucha de la estructura cerebral en el hemisferio izquierdo está dañado y deciden retirarlo. Entonces la niña tenía como unos 7 u 8 años y realmente constituyó una de las cosas médicas más impresionantes. Porque cuando le quitan esta parte del cerebro, lo que piensan los médicos es prepárense para lo peor, porque ya no va a poder mover la mitad del cuerpo. En esta creencia de que finalmente estamos cruzados, ¿no? Si yo estoy moviendo mi mano derecha, de alguna u otra manera es porque mi hemisferio cerebral izquierdo está teniendo mayor actividad y entonces puedo mover o ser diestra. Y cuando soy zurda, mi hemisferio derecho es el que va a regir. Digamos que estamos entrecruzados.
Y entonces lo que se esperaba era que la niña regresara con verdaderos problemas. Y bueno, ya se los habían dicho a los padres todo, y los padres habían accedido a esta intervención porque era mucho, o sea, era demasiado. Había que, o sea, la niña simplemente si no se llevaba a cabo esto iba a morir. Entonces, evidentemente los padres aceptaron. Ujú. Y, y, y resulta que no, o sea, cuando la niña regresa, empieza a tener ciertos problemillas, pero no duran mucho, o sea, vuelve a recuperar la movilidad, empieza a moverse de los dos lados, empieza a hacer varias cosas. Y esto se debió gracias a la neuroplasticidad cerebral o neuronal que vimos la semana pasada. Obviamente, como gran parte de la estructura del hemisferio izquierdo no estaba funcionando, el cerebro ya había compensado. Y al compensar, lo que desarrolló pues, fue que gran parte de las neuronas y de los movimientos se ejecutaran por el hemisferio derecho, que sí era lo que tenía. Y entonces, afortunadamente, no sucede eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con ello. Es que quiero ver qué es lo que pasó con esta niña y en sí qué es lo que sucede para que me entiendan. Pero en sí es esto lo que pasa, ¿no? Miren, aquí lo podemos ver. Aquí está la nota del caso que les comento, porque fue un caso muy importante. Dice, una niña se recupera de una grave epilepsia tras desconectarle la mitad del cerebro. Ujú. Y entonces nos lo explica, ¿no? La mitad de su cerebro había sido desconectada, su hemisferio izquierdo se había apagado. Iba a cumplir en julio 15 años, bueno, supongo que esta es otra niña, no lo sé, pero aquí ya nos dice, ¿no? Tenía algunos problemas o algunas situaciones, pero sin embargo se sufría de alguna lesión que le estaba provocando la parálisis cerebral y un síndrome de epilepsia grave y poco frecuente. Uh-huh. Se han pasado casi 15 años desde entonces, un tiempo en el que Laura ha desafiado a la ciencia. Nos dijeron que no podría hablar ni correr, que sería incapaz de leer y que caminaría con gran dificultad, pero gateó antes del año, no había cumplido 1 y medio cuando empezó a dar sus primeros pasos, con 2 y medio ya hablaba, a los 3 años empezó igual, ¿no? Pues, ¿qué será? Caminar, ¿no? A la misma edad que los demás. Déjenme ver acá, ¿no? Y a la misma edad que sus compañeros de clase, describen sus padres. Ellos siguieron estimulándola. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues empezaron a dar todas estas cosas. A los 8 años, las situaciones se generaron mayormente, ¿no? La parte izquierda de su cerebro, bueno, los ataques de epilepsia. Uh-huh. Dice, vámonos a lo importante, que es esta parte, perdón que me vaya así de pronto tan rápido. Pero aquí ya nos dice, ¿no? A pesar de un 70% de buenos resultados tras la operación, porque los pacientes dejan de tener crisis o mejoran, los padres de Laura dudaban, porque le iban a desconectar a los 8 años, la mitad del cerebro de su hija. Había un porcentaje de consecuencias graves. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí ya nos están diciendo lo difícil que fue y que para ellos, bueno, tener claro que la epilepsia es una desgracia, más no una vergüenza, ¿no? Y entonces, bueno, empezaron a hacerlo, tardaron, ¿no? ¿No? Y finalmente empezaron a hacer la cirugía y pues entonces ya nos empiezan a decir esta otra parte. Ya aquí ya nos dicen, en casa Laura y su familia deberían haberse enfrentado a las importantes consecuencias de una operación tan extrema, pero no fue así. No perdió el habla, no perdió la movilidad del lado derecho, que son las acciones que realizamos a la actividad del hemisferio izquierdo, ¿sí? Que en este caso la niña tenía completamente ya desconectado. De hecho, Laura estaba más despierta, más alegre, más cariñosa que nunca y había transferido las funciones del hemisferio enfermo
al sano. La mitad izquierda de su cerebro estaba muy enferma y en cuanto el hemisferio derecho empezó a suplir toda la actividad del hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiero decir? Que a veces tenemos ideas erróneas y que si nosotros en algún momento dado estimulamos nuestro cerebro y generamos en algún momento dado que éste se mantenga en una actividad constante, la neuroplasticidad cerebral va a empezar a generar estos esquemas, ¿sale? Claro, es un caso aislado, es un caso obviamente de una menor, es una niña, y esto hace que también sea más fácil la recuperación de la misma, ¿no? Porque muchas de las funciones ya estaban en este hemisferio cerebral, es decir, ya se estaban ejecutando de este lado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, ya. Entonces, bueno, aunque nosotros podamos decir que un hemisferio hace una cosa y el otro otra, la realidad es que los dos hemisferios siempre están interrelacionados o interconectados. A veces sí creemos que uno tiene que ver con la funcionalidad de un lado y el otro con la otra, y generalmente es así, pero vamos a ver que realmente el cerebro es un todo y que al ser un todo, realmente los mecanismos, pues a veces nosotros estamos en la nada o en pañales porque apenas estamos detectando ciertas cosas. El cerebro no es que funcione como por sitios y entonces digamos aquí en este sitio tal cosa o acá. Hay partes que sí están establecidas así y cuando veamos un poquito los lóbulos cerebrales vamos a entender también esto un poco más. Pero lo que quiero que quede claro en algún momento dado, pues es eso, que al final del día nuestro cerebro es un todo e interactúa de esta forma. Por eso es que nos causa tanta inquietud, tanta curiosidad y de pronto podemos decir, pues, ¿cómo es que está pasando todo esto, no? Mande, Mercy. Maestra, entonces, ahorita eché por tierra todo lo que había tardado tantos años en aprender. Entonces, no es que esté un lado más desarrollado, son los dos. Entonces, lo que se desarrolla más es cierto tipo de inteligencia, no que sea una parte del cerebro, sino de todas las inteligencias que tenemos. Por ejemplo, hay quien tiene muy desarrollada la inteligencia artística o no sé cómo se le llama, pero no es que le funcione mejor el lado izquierdo o el derecho, sino ese tipo de inteligencia de las Exacto. muchas que tenemos. Lo que pasa es que Gracias, lo maestra. que se va a desarrollar en realidad es un mapeo o son varias cosas. No es una sola estructura o un solo sitio, sino que a partir de lo que tú haces se va a generar toda una red. Y entonces la red del habla constituye una zona, ¿no? Y sí está la zona de Wernicke que tiene que ver con el habla, ¿no? Y sí hay cosas muy específicas que vamos a ver, pero finalmente sí hay un todo. Y entonces en este sentido, lo que te puede estar funcionando ahorita para una cosa también te va a funcionar para otra, porque al final tus neuronas se van a conectar para muchas cosas, ¿sí? Y las cosas que va a cambiar son muy poquitas. Ahora, acuérdense de lo siguiente, y esto es muy importante. La clase anterior yo les mencionaba que finalmente nosotros vamos haciendo redes neuronales y que esas redes neuronales pues se van a ir manejando con esta electricidad que se va a ir formando en nuestro cerebro y que tenemos activa. ¡Fum! Todo el tiempo estamos de alguna u otra forma generando esta electricidad y tenemos todos estos mecanismos de conexión neuronal, ¿no? Pero nuestras neuronas, al igual que todo nuestro cuerpo, busca economizar. El cerebro es el órgano que más agua se lleva y es el órgano que más energía y calorías usa. Por eso siempre tenemos que estar tomando agua o mantenernos hidratados cuando tenemos dolor de cabeza y comer algo dulce en ocasiones sin que sea el chocolate o la Coca-Cola, sino más bien una naranja completa, no solamente en jugo, para que entonces de esa manera nuestro cerebro tenga glucosa y pueda estar trabajando cada vez mejor y de manera más eficiente, al igual que el omega 3 que comentábamos la clase anterior. Sin embargo, bueno, fuera de estos comentarios que tienen que ver como para ir cambiando nuestro estilo de vida, también es muy importante atender que lo que no se usa se atrofia y que si evidentemente yo dejo de utilizar cierta red neuronal, mi cerebro va a ocupar esa red para algo más. Entonces,
en algún momento dado, pues yo les he comentado toda mi vida, prácticamente me he dedicado a dar clases, ¿no? Desde muy chica. Y entonces, ¿qué sucede? Pues estoy muy acostumbrada a hablar como merolicos, si quieren, y estar frente a las personas. Pero hubo un periodo en donde dejé unos 6 meses o un año de dar clase. Y entonces cuando regresé a dar clase, me descubrí con limitaciones, o sea, me descubrí con de repente no saber bien qué onda. E incluso me caché escribiendo algunas cosas con falta de ortografía. O sea, pero eso de que le escribes y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué lo escribí así? Y la corriges de inmediato, ¿no? Y bueno, fui entendiendo que finalmente si yo no había utilizado estas redes neuronales para estar frente al público de nuevo, para ir generando de nuevo esta parte de cómo lo explico, o cómo lo digo, o cómo lo hago más ameno, pues entonces obviamente iba a ser algo que tenía que reencontrar de nuevo. Y efectivamente, ¿no? Al cabo de un mes más o menos, pues yo ya había recobrado esas ganas o ese feeling de ir dando clases, de ir haciendo las cosas, y bueno, se me fue yendo incluso al nerviosismo, otras situaciones. Pero a lo que voy es eso, muchas personas cuando se jubilan, por ejemplo, dejan toda actividad y después de unos meses empiezan de nuevo a tener la actividad. Vamos a suponer que dejan unos 6 meses o 3 meses, no leen, no se involucran con lo del trabajo, ya no quieren saber nada. Y de repente alguien les sabe y les dice, oye, ayúdame con esto. Pues obviamente vuelven a leer y se desfasan. Y dicen, no manches, ya estoy vieja, ya se me están olvidando las cosas, ya esto. No, es que dejaste de utilizar tu cerebro para aquello a lo que estaba extremadamente acostumbrado. Y entonces obviamente no le puedes pedir que se pueda volver a poner a ritmo o a tono como lo tenías, ¿no? Entonces resulta que ustedes se sabían tantos números, súper bien manejaban ciertas cosas, pues de pronto ya no, vuelven a verlo y ya no se acuerdan. Pero no es porque haya una falla en la memoria, no es porque verdaderamente esté siendo yo más vieja, sino que simple y exclusivamente es porque estoy dejando de ocupar una red neuronal que antes ocupaba mucho. Y mi cerebro economiza. Y entonces dice, ya no lo vamos a utilizar para el Zumba o para esto, pues entonces adiós coordinación, ¿no? Porque no vamos a necesitar aquí en un ratito. Ya no estás ocupando para hacer un análisis o para empezar a utilizar esta semiótica o esta simbología. Pues entonces nos vamos a lo básico. Y entonces es como si se pusiera en otro modo, ¿sí? Por eso es bien importante que aun cuando nos jubilemos o dejemos de hacer ciertas rutinas o trabajos, nos mantengamos activos de vez en vez para que estas redes neuronales se sigan formando y se sigan funcionando a pesar de no estar haciendo la misma actividad. Porque de otra manera le estamos avisando al cerebro que ya no lo vamos a hacer y el cerebro, al igual que todo nuestro cuerpo, economiza. Va a economizar energía, va a economizar redes y va a dejar de hacer estas tareas. Lo impresionante del cerebro es que en cuanto ustedes empiecen a poner en marcha de nuevo las tareas, aunque en un inicio me cueste trabajo y vaya lento, a partir de cierto tiempo empiezo a reaccionar más rápido. Y eso pasa mucho en las clases de gimnasia cerebral, ¿no? Que aquí tendremos algunos ejercicios. Pero lo veíamos o lo vemos, ¿no? Empezamos a hacer un sopa de letras y vamos a suponer que en el sopa de letras me empiezo a tardar 10 minutos, ¿no? Pero después empezamos a hacerlos y resulta que llega un momento donde los empiezas a resolver en 5 minutos y después de pasada una hora ya hiciste la mitad del libro, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No, ya te apuraste. ¿Por qué? Porque tu cerebro entonces empieza a ver qué es aquello que en algún momento dado puede canalizar o hacer más rápido y entonces empieza a encontrar esos puntos o modelos que tú ya diseñaste. Y lo que te tardaste 10 minutos, de pronto ya te tardaste 5 o hasta 3. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tiene nuestro cerebro. Por ello, siempre se recomienda, pues por lo menos una vez a la semana,
haz las cosas que hacías antes o que procurabas en cuanto a actividad mental para que no se te olvide y tú puedas seguir en ese desarrollo, ¿sí? Ahora, esto de las redes neuronales también es bastante interesante e importante, porque ya les comentaba yo que, por ejemplo, el matrimonio Paul Denison, que son los que van generando esta dinámica de gimnasia cerebral, en realidad empiezan a hacer ejercicios de coordinación para aumentar redes neuronales en niños con hiperactividad. Esa era su principal función. La función de los esposos Denison era generar ejercicios de coordinación sencillos que los niños hiperactivos o con déficit de atención pudiesen desarrollar, para que de esa manera sus dos hemisferios cerebrales estuvieran trabajando y crearan mayores redes neuronales. Incluso lo que ellos descubrieron es que, bueno, si tú tenías 50 redes neuronales activas, a partir de los ejercicios de coordinación de los Denison, se aumentaba en un 50% tus redes neuronales y entonces para después de los ejercicios tú ya tenías 75 redes neuronales activas. Pero hubo autores que dijeron, espérame, esto de las redes neuronales no puede funcionar así y no todo puede ser por coordinación y por los movimientos que ejecutes con el cuerpo. Debe de haber otras formas de generar redes neuronales que nos ayuden a mantener activo el cerebro y que nos ayuden a generar entonces mayores conexiones y puedan suplir en algún momento dado espacios del cerebro que pudiesen dañarse por cualquier situación, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, igual de la esclerosis. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que empieza a haber un cambio. Y entonces se dan cuenta de que con la simple lectura, si nosotros nos mantenemos leyendo, hay mayor número de redes neuronales. Si nosotros nos mantenemos aprendiendo algo nuevo, también se generan redes neuronales. Pero si yo hago los ejercicios de los Denison o leo siempre lo mismo, entonces mis redes neuronales ya no van a crecer. O sea, va a llegar un momento donde se van a detener. Con la lectura no pasa tanto, porque la lectura siempre me pide imaginar escenarios distintos. No sé si me doy a entender con esto. O sea, si estoy leyendo física, pues tengo que abstraerme y tratar de ver qué significa cada uno de los componentes. Y si estoy leyendo ciencias naturales, igual, ¿sí? Pero estas redes neuronales se van a ir formando a partir de eso. Mande. Sí, es que lo quería complementar lo que estás diciendo, Sí, que es adelante, súper adelante. interesante. Por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo esclerosis múltiple y me diagnosticaron más de 50 lesiones en el cerebro, pero no entendían por qué estaba tan bien con tanta lesión. O sea, si tú me ves en persona, no te das cuenta que tengo esa enfermedad, ¿no? Y entonces investigando se dieron cuenta que yo estudié piano 10 años. Y entonces eso hizo que mis conexiones neuronales de ambos hemisferios fuera más fuerte. Y entonces, aunque tengo lesionada la mielina en ambos hemisferios, no me llegó a afectar. Entonces puedo seguir haciendo mi vida normal y de ahí se me ocurrió empezar a dar clases de piano, yo soy maestra de piano, a personas con Perfecto. esclerosis para decir, bueno, si a mí me ayudó, les va a servir a ellos, ¿no? Entonces, yo les aplico una prueba que se llama neuropsy para ver cuál es su daño neuronal y en base a eso, organizo cómo le tengo que dar la clase. Hay gente que tiene más daño, entonces tiene que ser de forma distinta, pero sí, sí funciona súper bien. Y también le doy clases a personas que no tienen esclerosis, porque ya de adulto se nos empiezan a olvidar las cosas y necesitas empezar a hacer cosas nuevas porque todo lo hacemos en automático. Ya no estamos en edad de aprender nada y ya no aprendemos nada. Y es cuando más le tienes que invertir a tu cerebro para crear nuevas conexiones neuronales. Ese era mi comentario. No, está súper bien, porque efectivamente, o sea, la música es otro rollo. O sea, aprender música es aprender otro lenguaje y efectivamente, ¿no? O sea, se generan estas conexiones increíbles. Por ahí entonces te voy a mandar a algunos conocidos, porque Sí, por seguro favor. esto les ayudará bastante. Miriam, tomándola en consideración lo que se ha comentado, pues también la misma cultura, la misma sociedad te limita. Y porque te señala que a cierta edad tú ya no debes, no puedes, ya estás en decadencia,
y ya, pues, ¿para qué estudias? ¿Para qué aprendes? ¿Para qué participas? Y no se dan cuenta que finalmente hasta la misma sociedad nos está limitando para que tengamos carencias a futuro, para que se vaya degradando el cuerpo, como lo mencionaba, y pues también hay que considerar esta situación. Ay, no, Yo me perdón, yo, jubilé, ¿perdón? Yo me jubilé hace perdóname, Miriam, yo te dejé de escuchar. Ajá. Yo me jubilé hace 7 años y cuando me reúno con mis compañeras, pues algunas, o sea, veo sus potenciales, porque algunas siguieron haciendo ejercicio, otras siguieron viajando, otras se dedicaron a cuidar a los nietos, otras, pues nada más viven la vida y van cambiando o he observado sus capacidades que han disminuido, se han mantenido y en otras se han incrementado. Y lo que pasa es que, como mencionaste la clase pasada, el cerebro pues sabe que va a hacer, que se tiene que levantar a las 8 de la mañana, que va a abrir el closet y dos cambios nada más tengo, ya no tengo que pensar más. Y sencillamente yo creo que desde cambiar los muebles en tu habitación te va a dar una perspectiva diferente y una forma de estar ocupado, de que tu mente tiene que estar alerta y atento. Es más, los trayectos que seguimos, los horarios que seguimos, somos seres con pautas, seres con rutinas. Entonces, al hacer pequeños cambios nos va a ir ayudando para no perder esa secuencia y esa actividad neuronal. Y más sobre todo en las personas mayores, que también se asocia a la seguridad, pero también qué tan es cultural o social que una persona mayor es pues endeble o tiene dificultad para trasladarse o dificultad para perderse o dificultad para pensar. Gracias, Silvia. Nada de que Miriam, pero eso es sumamente cierto. O sea, ahí es donde siempre les digo, por favor, no compremos una idea falsa. Y si vemos una persona de 90 años que está bien, siempre cuestionense por qué yo no. O sea, por qué yo no puedo llegar a esa edad estando bien. Porque finalmente tenemos que ir rompiendo esos conceptos o esas ideas erróneas. Mándeme así. Yo quiero preguntarle a nuestra pianista si ese correo que tiene es la manera que tendríamos de contactar, porque a mí me interesaría muchísimo aprender algo que ha sido así como ese sueño de princesa, ¿no? Y tengo serias dificultades en los dedos. Y me fascinaría, de hecho, tengo un órgano, pero quise aprender sola, pero ahorita la vida me la está presentando. Entonces quiero saber si con ese correo Pues la sí. puedo localizar. Sí, te estoy escribiendo de todos modos mi teléfono Sí, para que gracias. puedas, y ese es mi correo, ¿no? Entonces, para que pueda hacer, y la idea de esto es que sea divertido. Es muy importante que estés emocionada, porque si estás emocionada y divertida, es cuando aprendemos más. El tengo no funciona. Tienes que tener ganas de. Entonces, tienes que visualizarte diciendo, cuando aprenda, voy a tocar esta canción que siempre me gustó. Entonces, siempre es solamente rápido la introducción y todo eso, es como 3 meses. Y después de eso, tú me vas a decir, Laura, quiero tocar esta canción. Y entonces yo te la pongo a tu nivel y la vas a tocar, pero la idea es que lo disfrutes, porque no tienes que estar estudiando piano 1 hora diario, porque eso es un castigo y dices, ay, no, ayer estudié tanto que eso vale para toda la semana. Entonces, mejor estudiar poco tiempo, pero seguido, una pasada, tocas 3 veces, te vas, regresas, vuelves a tocar, y esa es la mejor forma. Gracias, Laura. Gracias. Yo sé, maestra Silvia, que yo estoy por algo aquí y hoy lo entendí. Hoy entendí para qué. Perfecto. Ya aprendí hoy que no me domina nada más el izquierdo o el derecho y que voy a hacer mi sueño realidad. Gracias, maestra Silvia. Gracias, Laura. No, pues de qué, Mercy, al contrario. Pero pues sí, o sea, si podemos ir activando es mejor, ¿no? Entonces hay cosas que nos van a ayudar a que las redes neuronales se generen. Y eso evidentemente va a ser tocar un instrumento musical, porque es hablar otro lenguaje, aprender otro idioma, también nos va a mantener activos, porque también aprender idiomas cambia la estructura del cerebro.
Voy a ver si después puedo conseguirles los diferentes mapas cerebrales de personas que hablan alemán, que hablan francés, que hablan español, y vamos a ver cómo el idioma, los constructos de acuerdo al idioma también genera que nuestras ideas e incluso nuestras emociones o la manera de ver la vida sea diferente, porque el idioma constituye mucho también esa parte, y los mapeos cerebrales son distintos también por los idiomas. Y de igual manera, el ajedrez o el tejer, sea el que nosotros aprendamos a tejer y esta onda de las chambritas y demás, o jugar ajedrez de manera regular, también porque son juegos de estrategia. Y cuando nosotros estamos hablando de juegos estratégicos, las conexiones neuronales se tienen que formar a partir de ir viendo 2 o 3 pasos más adelante. Entonces, esto quiere decir que se hace un análisis mayor y fuerzas de alguna u otra forma al cerebro también a generar una estructura diferente, ¿sí? Entonces es muy importante esa parte y no dejar de hacer las cosas, ¿va? Entonces siempre estar en ello, pero sí es importante ver todo esto, ¿sale? Entonces, bueno, les comentaba yo que el cerebro entonces es una gran maravilla porque va a estar trabajando siempre desde esta función. Sí, vamos a tener más desarrolladas ciertas funciones en un lado que en otro, pero ya sabemos que es un todo y que en realidad depende de las estructuras que hagamos a partir de estos elementos. También lo que nos mencionaba ahorita Lau es importante, ella dice, tienes que hacerlo de buena onda, de buena gana, que es algo que te motive. Pues ahí también tenemos la risoterapia, ¿no? Recordar que a partir de reírnos, a partir de hacer esto divertido, la vida divertida, también obviamente el cerebro va a tener una actuación diferente, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con ello. Aquí vamos a ver ya un caso donde vamos a ver, por ejemplo, que el cerebro puede llegar entonces a manifestar o a presentar cierta inflamación. Y esta inflamación que se presenta es justamente por los ventrículos. Un ventrículo normal está generando cierta cantidad de agua en nuestro cerebro y eso ayuda a que de alguna manera mantengamos la comunicación y la fluidez normal. Pero cuando tenemos hidrocefalia, los ventrículos que hace rato veíamos se llenan de líquido cefalorraquídeo y empiezan a generar mayor presión. Entonces, ¿qué hace? Que evidentemente las estructuras cerebrales se vayan hacia los costados y que tengamos entonces casos como en este pequeñito, en donde, bueno, se tienen que hacer punciones para bajar la presión cerebral por el líquido cefalorraquídeo que se está generando, ¿sale? Entonces ya estos, bueno, son casos que son un poquito extremos, pero que tienen que ver con ello. Y aquí tenemos parte de lo que les decía, esto es parte del desarrollo primario o embrionario de un cerebro, y aquí vamos a ver diferentes partes, el telencéfalo, el prosencéfalo, el encéfalo, mesencéfalo o rombencéfalo, ¿sale? Aquí ya vamos a ver esta colita que va a ser la médula espinal, y bueno, cada uno de estos va a ir generando diferentes zonas en nuestro cerebro. De manera general, o sea, no voy a hacer examen y nos tenemos que aprender esto al pie y puntillas, es solamente para que vean cómo es que ese notocordio va a irse dividiendo en diferentes secciones y entonces a partir de donde se encuentre, pues obviamente va a desarrollar unas estructuras diferentes a otras. Entonces, lo que nosotros vamos a conocer como cerebro anterior o prosencéfalo, va a venir por el ventrículo lateral y se va a dividir en lo que sería el telencéfalo. ¿Qué va a generar este telencéfalo? La corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico, que es en donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestras emociones. Después también voy a tener esta otra parte que va a ser el diencéfalo, que va a dar pie al tálamo y al hipotálamo. Voy a tener un cerebro medio o mesencéfalo que me va a generar los acueductos cerebrales y el mesencéfalo en dos grandes capas que va a ser el tectum y el tegmentum. Y finalmente en una cuarta parte el metencéfalo y el mielencéfalo que va a ser el cerebelo, los puentes o la médula oblonga y bulborraquídeo, ¿sale? Entonces más o menos así los vamos a ir viendo o estructurando. Aquí vamos a ver por ejemplo el telencéfalo, que es toda esta parte rojita, es la corteza cerebral, son estos que tiene que ver aquí, y bueno, vamos a ver, ¿no?
¿Qué es en sí el telencéfalo? Aquí voy a ver ya lo que es el sistema límbico y voy a empezar a ver que voy a tener el bulbo olfatorio, el hipotálamo, la amígdala, ¿no? Los cuerpos mamilares, el hipocampo, lo que se va a llamar como fornix, o las estructuras del sistema límbico, el giro cingulado y el septo, ¿no? Cada una de estas estructuras nos va a ir ayudando a desarrollar o a generar cosas muy, muy específicas. Entonces, vamos a ver que, bueno, la corteza cerebral es donde vamos a tener muchas de las redes neuronales y vamos a poder tener mucha comunicación, pero ya en estructuras muy específicas vamos a ver también funciones muy claras. Por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo va a tener muchas de las conexiones nerviosas hacia el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El hipotálamo se va a hacer cargo sobre todo de nuestro sistema endocrino, de ver cómo están en algún momento dado generándose ciertas hormonas y cómo está funcionando, cómo se está desarrollando. Pero también tiene que ver con funciones de sobrevivencia. El hipotálamo regula nuestra sed, regula el apetito, regula nuestra reproducción y si también se hace cargo de nuestras glándulas endocrinas y la segregación de ciertos neurotransmisores, también tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos una situación de lucha o una situación encaminada hacia un estrés, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a dar un aviso, se va a empezar a generar noradrenalina, va a empezar a generar todo lo que tiene que ver con la temperatura, con otras situaciones e incluso hasta con la lucha, o sea, pelear para poder salir adelante en una situación compleja. Entonces, también tiene que ver con la temperatura corporal y la reproducción. Y aquí es importante porque el hipotálamo, de acuerdo a la cantidad de luz que entra o tiene, va a empezar a generar nuestros ciclos circadianos, es decir, nuestros ciclos de estar despiertos o de tener sueño. Si yo estoy como las gallinitas con luz todo el día y toda la noche, obviamente mi hipotálamo no me va a mandar una señal de sueño. De repente me va a mandar una pequeña, pero al ver que sigue habiendo luz, me va a volver a activar en unos 20 minutos o 30. ¿Qué es lo que sucede? Que voy a tener la sensación de no descansar y de no poder estar siguiendo lo que sería un ciclo circadiano normal o adecuado. Y entonces voy a empezar a tener insomnio, voy a tener muchos problemas aunado a romper esa frecuencia que tendríamos que tener, ¿sale? Precisamente porque el hipotálamo regula la luz y oscuridad que hay en el entorno. De la igual manera, nos vamos a dar cuenta de que el hipotálamo va a regular hormonas antidiuréticas o la producción de oxitocina y nos ayuda a través de lo que segrega a regular la hipófisis. Esta pequeña estructura va a estar relacionada o se va a activar cuando tenemos ansiedad, depresión y angustia. O sea, cuando estas tres emociones o trastornos empiezan a generarse, empieza el hipotálamo también a segregarse porque va a estar muy correlacionado a este tipo de situaciones. Y el hipotálamo también nos va a ayudar mucho a generar lo que serían nuestros gestos o expresiones al generar una emoción, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo esto. Para que esto quede un poquito más claro, vamos a buscar rápidamente aquí, para que lo tengamos. Lo que sería nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano, para que nosotros lo podamos entender mejor, es la forma en la que trabajamos de acuerdo al día y la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro propio cuerpo solito va a ir sabiendo en qué momento activarse y va a empezar obviamente a variarse de acuerdo a mis rutinas o a mis hábitos. Personas que trabajan de noche, por ejemplo, pues tienen completamente volteado el ciclo circadiano, ¿me doy a entender? Y entonces tienen que regular varias cosas porque este se ve completamente alterado. Vamos a ver esta infografía que creo que está mejor. Y entonces vamos a ver, ¿no? Hay horas en las que el cuerpo va a entrar a mayor
¿cómo podríamos decir? Movimiento, o sea, nos vamos como a acelerar o nos vamos tal cual a despertar. Es como si de repente nos despertáramos y tuviéramos un poco más de energía. Y esto es dado a esos ciclos circadianos, ¿no? Ay, ¿dónde está la imagen? Acá. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, aquí ya nos está diciendo, a las 6 de la mañana, generalmente nuestra presión sanguínea va a estar aumentando. Eso es lo que va a hacer que generalmente nos despertemos a esa hora, ¿sí? Por las 7:30 nosotros vamos a empezar a segregar melatonina. Y eso ya nos está avisando, hey, muévete. A las 8:30 ya va a empezar un movimiento intestinal. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en algunas culturas, en el Ayurveda, en otras culturas, nos van a decir que no podemos dejar de desayunar o de comer algo en este momento. Y generalmente nos dicen, tómate algo, lo que sea, antes de que pasen 2 horas después de que despertaste. Si ustedes se fijan, pues por las 8 ya nuestro intestino está trabajando y nosotros ya le tendríamos que estar dando algo. Aquí es donde se recomienda generalmente ese vaso de agua tibia con limón o ese vasito de agua tibia con un poco de miel o bien en algún momento dado con vinagre. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es diciéndole al intestino y al estómago, ya me di cuenta que vas a empezar a trabajar, ¿ok? Yo también ya empiezo con este vasito con agua y eso hace que de alguna u otra forma nuestro cuerpo empiece a ponerse en forma, como diciendo, listo, ya estamos, ¿no? Y ya entonces puedo tardarme un poco más ya en desayunar adecuadamente, pero no saltarlo, porque de igual manera el desayuno va a ser muy importante justo para quitar el ayuno que traemos de la noche y empezar a activarnos mejor dentro de este ciclo circadiano. Fíjense cómo por las 9 de la mañana ya nos está diciendo que vamos a tener mayor nivel de testosterona y también mayor nivel de atención. Por las 9 o 10 de la mañana es muy buena hora para algún curso, para ponernos a leer, para ponernos a estudiar, porque estamos activos. Y entonces en ese momento tenemos nuestra energía al máximo, ya muy probablemente ya desayunamos, ya esto y aquello, y entonces podemos empezar a trabajar con mucha mayor fuerza. Por ahí de las 2:30 empezamos a tener una mayor coordinación, ¿sí? Es decir, que nuestros hemisferios cerebrales están en sintonía, están en mayor coordinación ambos y nuestro cuerpo empieza a regularse también de mejor manera para coordinar, ¿no? Y poder trabajar entonces con ambas manos o hacer ejercicios que tengan que ver con ello. A las 3:30 se considera que tenemos la mayor velocidad de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que es cuando tenemos que tomar decisiones o tenemos que saber en algún momento dado, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? Tenemos decisiones o tenemos cosas que hacer en este sentido, sería lo mejor, ¿sí? Y nos dice, a las 5 tenemos mayor actividad cardiovascular y muscular. Esta sería una buena hora para empezar a hacer ejercicios, ¿no? Por ejemplo, porque entonces voy a tener mi corazón listo para prepararse a trabajar con los músculos. Entonces, en este caso, esa sería la idea. A las 6:30, mi presión sanguínea vuelve a dar un subidón, vuelve a darme mayor atención, ¿sí? Y por ahí de las 7 ya empiezo yo a tener también una temperatura corporal mayor. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya se empieza también a preparar para irse como a esta hora de sueño, ¿no? O sea, ya empieza a cambiar. Por ahí de las 9 ya empecé a secretar melatonina. La melatonina nos va a ayudar a dormir. Por eso algunos de ustedes, si padecen insomnio, lamentablemente, pues nos mandan melatonina. ¿Para qué? Para empezar a inducir el sueño. Y de esa manera, bueno, pues ya estar listos. Fíjense cómo esto también es bien importante. A las 10:30 ya no hay movimiento intestinal. Así que es pésimo ir a las 12 de la noche a comprar tacos, ¿no? O a las 11. ¿Por qué? Pues porque nuestro intestino ya no está funcionando y nosotros lo vamos a estar forzando. Entonces, No me digas eso. pues hay que comerlos a eso de las 9 a lo mucho, ¿no? Pero ya la última hora para la cena se recomienda que sea a las 8 de la noche. Lo que quieran, pero a esa hora. Después de las 8 de la noche, nada. ¿Por qué? Porque obviamente ya el tracto intestinal va a empezar a dejar de funcionar y toda tú vas a estar más down. Y entonces, si le das un subidón de energía con una comida pesada, sobre todo,
va a haber mucho trabajo. Y entonces, en lugar de hacer que nuestro cuerpo descanse y se reestructure, vas a tener a tu cuerpo trabajando en digerir la cena. Y entonces, bueno, no vas a descansar igual y tu cuerpo no se va a regenerar igual. Eso también es bien importante. Claro, es broma, porque si ceno muy tarde no duermo, entonces evito. Tómalo en cuenta. Cambiar un poquito tal vez en los hábitos, ¿no? Claro. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Ajá. Ya finalmente por ahí de las 2 de la mañana, de las 2 de la mañana vamos a empezar a tener un sueño profundo, o sea, un sueño donde ya vamos a tener movimiento REM, donde vamos a tener ya ciclos muy profundos de sueño y de reparación. Por eso es que no debemos comer realmente tan tarde, para dejar que el cuerpo repare. Incluso déjenme decirles que el sueño está íntimamente ligado con el conocimiento. Es decir, si yo quiero consolidar lo que estoy aprendiendo para un examen o demás, lo ideal es dormir y ya después irme al examen. No irme en blanco. Es estudiar y pues ni modo, así te vas en blanco. Bueno, pues eso no es bueno porque no consolidas el conocimiento. Si tú te duermes, permites que el cerebro reestructure y genere las redes que nos ayuden a recordar y a generar aprendizaje, porque realmente el aprendizaje se va a dar por vínculos. Y entonces de esa manera permitir ello. Entonces a las 2 vamos a tener sueño profundo y finalmente vamos a las 4:30, es donde más frío vamos a tener o nuestra temperatura va a bajar al mínimo. Ya estamos fuera. Entonces, bueno, nos dice, ¿cómo tenemos que ir manteniendo nuestro ritmo circadiano? Pues dándonos cuenta muy bien de las horas de luz y oscuridad. Es lo que decía el hipotálamo. El hipotálamo nos dice, oye, a ver, ¿me estás poniendo luz? ¿Me estás poniendo oscuridad? ¿Qué onda? ¿Nos vamos a dormir? ¿No? O me estás poniendo oscuridad, pero tienes el teléfono aquí enfrente, entonces tienes toda la luz, ¿no? ¿Qué sucede entonces? ¿Me duermo o no me duermo? Te mando la señal de que ya, o sea, ¿qué pasa? Pues lo empezamos a confundir. Empezamos a hacer que actúe de manera diferente. Y obviamente después queremos reestructurarlo y nos va a costar un poco más de trabajo. Entonces, lo que nos recomiendan como tal, pues es mantener los horarios para dormir y despertar, ¿no? Buscar que no haya mucha exposición a la luz artificial, o sea, si ahorita yo tengo la luz del sol, permitir que entre en las ventanas, esto, aquello. Y cuando ya sea de noche, también permitirme tener esos momentos de oscuridad dentro de mi hogar, para que pueda irme preparando también para dormir. Debo de dormir de preferencia en completa oscuridad, no prender la tele, no prender el celular, no prender o tener aparatos cercanos que me distraigan. Y cenar por lo menos hora y media antes de acostarnos, es lo que nos dicen. Evitar obviamente el alcohol, sobre todo en la cena o en la noche, precisamente por ello. El café también, porque entonces no vas a poder dormir y vas a meter elementos que van a distorsionar tu química cerebral, ¿no? Y por ende, el resto de tu actividad. Y entonces, pues es lo que nos está diciendo. También debo evitar dormir en el día, ¿eh? Esto también es muy importante. De repente me llegan pacientes y me dicen, oye, es que yo tengo insomnio. Y cuando empezamos a hablar, pues resulta que no hay insomnio, tienen su ciclo invertido, te estás durmiendo a las 4 de la mañana, pero te despiertas a las 11, 12 del día. Entonces tú estás durmiendo tus horas, pero tu ciclo está invertido. ¿Sí me doy a entender? Entonces no es que haya insomnio, es que invertiste tu ciclo circadiano. Por eso tenemos que ver esa parte, ¿ok? Y bueno, ya nos ponen aquí como consejo, ¿no? Evita ir a la cama con emociones negativas, ¿no? Entonces, esto es tal cual lo que regula el hipotálamo. Fíjense qué tan importante es mantener entonces nuestros ciclos de luz y oscuridad y mantener ese orden para que podamos entonces tener un mejor funcionamiento, ¿sale? Y entonces seguir estos consejos que a veces son sencillitos, pero que en ocasiones no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? ¿Quieren que deje la imagen un poquito más o ya la quito? ¿Ya la puedo quitar? ¿Sí? Vamos bien, sí, gracias. Bien. Entonces, bueno, el hipotálamo va a empezar a generar todo ello. Y las expresiones
de emociones. Acuérdense que en la clase anterior veíamos eso. Mándenme. Maestra, yo tengo severos problemas de temperatura. O sea, soy friolenta de manera, creo que no es sana o normal o algo así. De hecho, yo le había comentado a usted en otra clase que en época de frío, a mí me da un síndrome, creo que se llama de Reiniero, de no algo así, Exacto. donde me da mucho frío, los dedos empiezan a cambiar de tonalidad, entonces tengo algún problema en el hipotálamo, hay alguna carencia, algo así, o esto es otro rollo, porque ahorita que mencionó lo de la temperatura, dije, pues igual y por ahí va algo, porque yo no siento absolutamente nada, nada más que ya cuando los dedos se ponen morados, no siento nada ni me duele, pero me da miedo, porque Sí, tengo sí. que meterlos en agua tibia y cosas así, pero pues si hay alguna solución que no sea ingerir medicamentos, pues yo lo haría. Bueno, de Bueno, manera en realidad el síndrome de Renier, ¿qué es lo que tienes? Lo que hace es una situación que tiene que ver más con la circulación. Entonces el problema no es tanto del hipotálamo, sino de la circulación. Lo que sucede es que los vasos sanguíneos empieza, o sea, como que no llega o no se irriga hasta el fondo, y entonces lo que sucede es que no alcanza o termina de llegar la sangre y empiezas a sentir que tienes frío. Y efectivamente, hay que quitarlo con agua caliente. O sea, no hay más. Hay que irse a meter a bañar con agua muy tibia, caliente, extremo, para que empecemos a recobrar la energía, porque también empieza la circulación a irse y empieza entonces a irse como a la, o sea, deja de llegar a la periferia, pues. Entonces, obviamente, manos, la nariz, aunque no nos demos cuenta, pasa lo mismo, y los dedos de los pies igual, y entonces hay que estar con el agua caliente. Ahí no es bronca del hipotálamo, es una situación de vasos sanguíneos. Y lo que puedes hacer es que previo a llegar a ese enfriamiento, masajes o empezar con algunas cobijas que sean térmicas o efectivamente con el agüita caliente, que es lo mejor, ¿no? Pero ahí esa es la idea. Ahí sí 15 semillas. muchas gracias. Sí, los cojines de semillas también ayudan. Se calientan y entonces ya los puedes ir llevando. En este síndrome, fíjense que hay que tener mucho cuidado con el ejercicio, ¿eh? Porque empiezas a hacer ejercicio y no te das cuenta, pero obviamente el corazón empieza a mandar un poquito de menos sangre e irrigar, y entonces labios, nariz, a veces los deditos se empiezan a poner morados, pero por tu actividad física. Y eso es porque no está llegando la sangre a todo el cuerpo. Entonces tienes que observarte. Ajá, en tu caso no te ha sucedido, por eso me haces esa carita, pero si tú haces ejercicio extremo, cardio, ejercicios que tienen que ver con mucha movilidad, hay que tener cuidado porque tú no lo sientes, no te das cuenta, pero tu cuerpo sí, y entonces empieza a disminuir la presión sanguínea. Y prohibidísimo, obviamente, baños con agua fría, porque incluso bañarte con agua fría de inmediato acelera el síndrome de Renier y te pones morada. Entonces sí, pero no tiene que ver con el hipotálamo. ¿Va? Esto es lo otro, ¿no? Paul Ekman es un inglés que de pronto empieza a observar que nosotros tenemos microexpresiones de acuerdo a las emociones, y estas microexpresiones van a ser producto del hipotálamo y de otras zonas, ¿eh? El hipotálamo no es el único, pero digamos que ahí va a estar parte de esto. Y entonces, bueno, pues estas son parte de las microexpresiones que nosotros vamos a tener cuando tenemos una emoción. Si hay problemas en el hipotálamo, no vamos a poder manifestarlo, ¿no? Ustedes saben que personas, por ejemplo, que tienen Asperger o cierto nivel de autismo, obviamente a veces hay incluso tumores que se generan en hipotálamo, y entonces la expresión facial pareciera siempre igual. Es muy difícil saber si la persona está enojada o está feliz o triste, porque generalmente la expresión no cambia. Ajá. Pero es porque hay esta situación y porque ahí sí hay una correlación también con el cerebro y algunas situaciones que ahí se están dando. Sin embargo, el hipotálamo, bueno, es también parte de esto, ¿sale?
Vamos a ver aquí también, por ejemplo, ya el hipocampo. El hipocampo igual lo vamos a tener doble, ahí está. ¿Sí? Se le va a llamar así porque esto es el hipocampo como tal, véanlo cómo está. Y entonces parece un caballito de mar, ¿no? Yo lo veo como uno de esos de Alien Depredador, más que un hipocampo, parece uno de esos de la película de Alien. Pero bueno, ahí está. Y, y en este caso, bueno, el sistema límbico tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todo lo que ahí se regula. Ya veíamos parte del hipocampo, del hipotálamo que va a hacer ello. Pero el hipocampo también lo va a hacer. El hipocampo también nos va a ayudar a regular las emociones, pero también nos va a ayudar a generar aprendizaje y a generar la memoria. Es parte también de lo que se busca. Nos ayuda a tener una navegación espacial. Aquí tiene que ver con lo de las inteligencias que mencionabas hace rato, Mercy. O sea, una de las memorias, perdón, de las inteligencias que tenemos es la inteligencia espacial. Y eso implica el que nosotros nos podamos mover sin chocar con los objetos, ¿no? O sea, yo no tengo esa porque no es camino, ya me pegué con un escritorio, ya me pegué con un librero y al rato ando llena de moretones porque ya me pegué con 1000 cosas. Pero las personas que logran tener una muy buena habilidad en el manejo, un muy buen control espacial de distancias, formas, las bailarinas, ¿no? Que tienen muy medido el escenario, es gracias a esta estructura. Si el hipocampo ayuda a tener esta parte y obviamente personas que tienen esta frecuente actividad, ¿no? Por ejemplo, la danza o incluso las grúas o los choferes de tráiler, imagínense cómo tienes que tener de medido todo, pues ellos van a generar un hipocampo más pronunciado o en ocasiones con mayores terminaciones, precisamente porque lo utilizan mucho y ahí va a estar, ¿no? Entonces nos va a ayudar a ello y, bueno, aquí ya nos dice respuestas de inhibición o de exploración en un lugar. O sea, nos va a ir diciendo si estamos ante las condiciones necesarias o no para verdaderamente empezar una exploración. Es como un gatito, un perrito, cuando llega a casa tiene que ir midiendo primero todo, ¿no? Si me aviento, no me aviento, si voy, no voy. Entonces va viendo qué tanto se puede acercar a qué. Es lo mismo, nosotros también vamos midiendo esos espacios y vamos viendo qué tan seguros nos vamos sintiendo en el lugar para poder desarrollarnos o no. Este hipocampo también es la estructura que nos ayuda a generar lazos con los demás y que se mantengan en el tiempo. Es una estructura muy vinculada a la memoria y por ello tiene que ver con esto, ¿sí? Ya les decía yo que aunque digamos que aquí está la memoria, no es el único sitio, porque ha habido experimentos, sobre todo con ratones o ratitas, que de pronto les quitan una parte del cerebro en donde habría que haber memoria y ellos a través de la neuroplasticidad generan otros tipos de mecanismos. Y entonces a veces no podemos decir como tal, aquí está esto en específico. Es una zona en la que se considera, está también la memoria, pero no será la única. Y en este caso nos ayuda a ir generando imágenes positivas, negativas y las vinculaciones necesarias para ir aprendiendo. También nos ayuda la memoria declarativa. ¿Qué es la memoria declarativa? Cuando nos pasa algo y lo tenemos que ir contando, entonces no sé, ¿no? Por ejemplo, el mejor ejemplo que ahorita se me ocurre es cuando falleció mi papá. Te preguntan tantas veces qué pasó, estás bien, qué sucedió, qué esto, que tú generas un speech. O sea, generas un diálogo para que cuando alguien te pregunte tú le puedas decir ese diálogo, ¿sí? Entonces, no es tal cual que te hayas aprendido algo de memoria, pero en tu cabeza vas estructurando un diálogo que a ti te hace sentido y que te ayuda a vincularte con el otro, porque vas a decir o mencionar lo clave o lo característico, y ahí es en donde entra el hipocampo, en este tipo de memoria declarativa, en esta memoria donde tenemos la necesidad de ir generando una idea propia o personal con respecto a algo que vivimos, ¿sale? Y aquí ya nos lo dice, esto es bien interesante, si se afecta el hipocampo, no va a ser posible generar recuerdos nuevos y vamos a tener lo que se llama o se conoce como amnesia anterógrada.
no voy a poder generar un recuerdo nuevo. ¿Se acuerdan de esta película de una chica que simplemente olvidaba todo, y su esposo le tenía que escribir todo lo que se sucedía en el día para que al día siguiente ella lo leyera y supiera cómo se quedó? Bueno, pues así. Ajá, muy probablemente ahí hay una lesión en el hipocampo, no puede generar nuevos recuerdos y entonces, bueno, puede irse hacia atrás, recordar cosas anteriores, pero no generar nuevas imágenes o nuevas ideas. Esto también puede pasar sobre todo en el Alzheimer. En el Alzheimer yo me puedo acordar de cosas que hice previas, pero no de lo que está sucediendo en el día a día. En el día a día puedo olvidarlo con mucha facilidad. Entonces, tiene que ver con esta zona. ¿Vamos bien? Ok. Ya finalmente vamos a ver la amígdala, que es la que les decía. Vamos a tener estas dos, ¿no? Ay, ahí esta se ve como enojado, ¿no? Así. ¿Y eso por qué? Pero el cerebro hace ahí esa formación extraña. Bueno, la amígdala va a regular el miedo. Es lo que yo les decía. En general, el amígdala tiene que ver con las emociones, ¿no? Y les comentaba que estudios recientes pues nos dicen que en realidad es parte del mapeo emocional, no podemos solamente decir que va a ser una. Sin embargo, se le va a decir que constituye mucho lo que va a ser el miedo y la reacción de huida, porque junto con el hipotálamo va a empezar a generar una acción de sinergia donde le va a avisar a los riñones y a las glándulas suprarrenales que empiecen esta situación de huida. Es una reacción ante el miedo, ¿me entienden? Entonces nos prepara para el estrés. Y la amígdala o las amígdalas son las que están vinculadas a la reacción, sobre todo de evaluación de un riesgo. ¿Qué tanto tengo que salir corriendo de esto, no? Nos subimos a un taxi, de pronto vemos que está medio raro o extraño y entonces tú ya estás pensando cómo te vas a bajar, ¿no? Si por aquí me llega alguien y se sube, voy a bajarme de este lado y voy a hacer tal y voy a gritar y todo eso que se genera, pues la amígdala te está diciendo, hey, algo no anda bien. Y esto también tiene que ver con la intuición, ¿eh? Muchas veces nosotros pensamos en la intuición o en el sexto sentido como algo mágico o que proviene única y exclusivamente del cielo y no va por ahí. La intuición tiene que ver con todo lo que nuestro cerebro reconoce de manera inconsciente, guarda como información y evalúa y entonces me avisa, algo no anda bien. Tú no lo estás haciendo consciente, pero algo no anda bien. Porque el olor, la forma, la situación me está diciendo otra cosa. Y entonces la amígdala es la que nos está diciendo que algo no anda bien, ¿sale? Por ende, sí tenemos que hacerle caso a la intuición, porque nuestro cerebro está reconociendo cosas de forma inconsciente que es importante que evaluemos, ¿sale? Y entonces nos dice, fíjense qué chistoso, ¿no? Yo creo que ahí tenemos también ahí que checarlo. La amígdala izquierda, la izquierda, se relaciona con imágenes traumatizantes. Es decir, que personas que han vivido un accidente, una violación, una situación muy adversa, la amígdala izquierda es la que va a empezar a generar ese tipo de recuerdos traumáticos. ¿Para qué? Para que no lo olvides y no se repitan. Esa es la función. Por eso les repito una y mil veces que esta onda de perdonar es olvidar no es cierto, porque todo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo está hecho para que no olvidemos nada, sobre todo si nos fue en feria o si fue algo mal. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tu cerebro, tu cuerpo tiene la idea de que no lo repitas. Entonces tiene que ver con ello y con memorias de eventos negativos. Digamos que aquí es donde se va a guardar toda esa parte. Ya ven que nos dicen, ay, quisiera olvidar y que me borraran tal. Pues ahí ya sabemos que tendría que ser en la amígdala izquierda, ¿no? Mande, Chelito. O sea, debemos entender que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de nuestro cerebro tenemos una amígdala. Así es. Aquí de hecho están, mira, en este recuadro, ¿Sí? aquí las ves, son estas dos rojitas que están aquí, ¿no? Que les decía yo que hasta parece ahí una cara muy, muy mala, ¿no? Ajá. Aquí están Sí. estas y aquí, yo pudiera que están los ojos, la nariz, la boca, ¿no? ¿Cómo en qué Pero parte bueno, del cerebro tiene está? ¿Como arriba de las orejas?
hacia adentro, en una zona más central y un poquito tal vez más arriba. Ah, ajá. Bueno, entonces, Fíjense qué importante. sí, entonces quiere decir que yo, cuando digo, sí, yo ya perdoné a X persona, mi hermana, mi cuñada, no es cierto, porque aquí lo tengo guardado y no lo he olvidado y no he perdonado. No, es a lo que yo voy. O sea, decir que perdonar es olvidar es un error. Perdonar es poder recordar una situación y no sentir el mismo dolor o el mismo padecimiento que sucedió o sentí la primera vez que ocurrió. ¿Sí me voy a entender? O perdonar implica entender y comprender las motivaciones del otro o mis propias motivaciones para poder llevar a cabo una acción, cualquiera que ésta sea. Yo les he dicho que en realidad deberíamos de cambiar un poco conceptos y que la palabra perdonar no debería de existir, porque en lo personal, la palabra comprender te lo da todo. O sea, tú no puedes perdonar a alguien si no comprendes qué lo motivó a actuar de una manera. Pero cuando tú comprendes cuáles fueron sus situaciones, su idea, sus limitaciones, sus huecos, entonces tú perdonas. Pero perdonar no significa quedarte ahí y no significa olvidar lo acontecido, sino que yo comprendo lo que ocurrió, comprendo por qué lo hiciste, comprendo por qué lo hice, asumo la responsabilidad que yo tengo en este acto, pero a la vez puedo darme cuenta de que si quiero o no quiero estar ahí, ¿no? Pero acuérdate que el cuerpo, todo el cuerpo está hecho para recordar eventos que fueron sobre todo traumatizantes porque se busca que no se repitan. O sea, que te quede claro que no tienes que volver a caer en lo mismo. Sí, o sea, es la comprensión la que me hace entrar en la razón, ¿sí? Exacto. ¿Verdad? Entrar en la razón y aquella emoción que me decía sentir llorar cuando recordaba lo que me hizo tal o cual, ya desaparece porque ya la comprensión entró a la parte de la razón y no voy a olvidarlo, pero a lo mejor voy a marcar ya límites con no más, ¿no? Ya no voy a... Recuerden que nosotros tenemos en el cerebro, por ahí del temporal, una zona que se va a llamar zona de default, que probablemente después les hable un poco de ella, que implica que haciendo nada, o sea, estoy haciendo mis chilaquiles con mis huevitos, jugo de naranja, el desayuno bien rico, y de repente viene la imagen de algo negativo. Y entonces digo, ay, creo que no he superado al hijo del maíz con el que acabo de cortar, ¿no? Porque me estoy acordando de él y bla, bla, bla. Y pues no pasa eso. Lo que pasa es que la zona de default se activa solita para que tú no vuelvas a causar, a tener ese error y no se te ocurra llamarle por nada del mundo. Y entonces, pues tú te vas con la finta de que lo puedes estar extrañando cuando no es así. Pero si tú meditas, la zona de default empieza a desaparecer o a tener peso con la pura meditación. Ya después veremos los efectos de la meditación en el cerebro. Y vamos a ver cómo hay efectos interesantes, ¿vale? Y gracias, bueno, gracias, Silvia. ¿De qué Chelito? Lau. A mí me encanta este tema de la amígdala. Fíjate que, bueno, O sea, esto de no sé, en la amígdala se guarda todo esto, miedos o traumas. Tengo el comentario, cuando hubo el segundo sismo en el 17, bueno, para variar viví el 85 y el 17, ¿no? Resulta que realmente me quedé con una situación ahí de mucho temor. Que no, ni siquiera dormía en mi recama, yo dormía aquí abajo en la sala, porque además no podía caminar por mi lesión de rodilla. Bien, entonces decían, no, aquí ya salgo más rápido, porque tenía mucho miedo. Con el tiempo que ya empecé según a normalizar todo, sin embargo, yo lo que hice, y pienso que eso es lo
no sé si eso es lo que podríamos decir que era como que genere reacciones de huida. Lo que hice para dormir tranquila fue obviamente poner un orden en tener por ejemplo, dormir con ropa, con una pijama adecuada, mis zapatos, mis llaves, lo que necesito para salir, si hubiera una urgencia, ¿no? Y eso me dio cierta tranquilidad. Ahora Claro. sucede, mi hija tiene un tiempo acá, empezó a trabajar muy temprano, ella entra a trabajar a las 6 de la mañana, lo cual hay que levantarse en la A las madrugada, ¿no? 4, sí, Pero a mí me pasa, yo no me tengo que levantar obviamente, pero a mí me pasa, que te yo no despiertas. me puedo quedar dormida porque me empiezo a dar estos volvieron los miedos pensando que ya los tenía controlados. Lo que yo hago es que sí, efectivamente, yo obviamente ya me duermo súper temprano, pero sí me levanto como a las 5 de la mañana, un poco antes. Y pues lo que hago para calmar mi ansiedad es ayudarle a hacerle un lunch o darle un jugo, no lo sé. Pero cuando, para cuando ella se va, yo ya me bañé, porque me da mucho, o sea, esos miedos de que me estoy bañando, estoy sola, está oscuro, no hay quien, yo me baño para tranquilizarme, para que no me agarre un temblor en el baño sola y en la noche, etcétera. Y y ya no duermo, o sea, yo ya no me duermo, o sea, yo ya empiezo a hacer mis actividades, yo ya lavé, planché a las 8 de la mañana, ya desayuné, ya hice algo de ejercicio, o sea, creo yo, esas son mis reacciones de huida para contener esos temores, porque si no, yo sí estaría muy ansiosa, ¿no? Es, no sé si eso sea como algo que yo intento regularme, porque este temor es la única forma en que yo lo puedo contener. Tampoco es que ya no viva, pero yo así ya me tranquilizo y siento que estoy contenida o no sé cómo decirlo. Me siento mejor pues haciéndolo. Sí, eso que tú haces son elementos de compensación, es decir, yo trato de compensar mi miedo haciendo una serie de actividades que me ayuden en algún momento dado a hacerle frente. Y de esa manera puedo ir quitando la ansiedad que me provoca esto, ¿sí? Pero no has trabajado la ansiedad, porque al final la ansiedad la tienes, el miedo lo tienes, y entonces no has enfrentado la verdadera situación que te lleva al miedo. Ajá. Y en este caso, pues lo que tendrías que hacer no es tanto pensar en estas formas compensatorias, ¿no? Sino en ir trabajando con el miedo real. Y el miedo real hay que analizarlo, porque el miedo real no es el temblor, ¿me entiendes? Claro. Y el miedo real no es tener que salir sin bañarte. O el miedo real no es que realmente te agarre bañándote o en la noche o sola o esto. El miedo real tiene que ver con el no poder controlar una situación, el miedo real tiene que ver con la muerte, puede ser, el miedo real puede ver con muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que observar, Lau. ¿Cuál es el miedo real detrás de ello? Porque tú tienes medidas compensatorias, más la ansiedad, el temor, la angustia, sigue. Ahí está. Entonces, ahí es lo que tendríamos que ver, ¿no? Ok, gracias. Acuérdense que finalmente aquí estamos viendo las estructuras y todo, pero nosotros podemos ir cambiando las cosas, ¿no? Entonces tiene que ver con ello. Ahora bien, otra de las cosas que hace la amígdala, y te va a llamar igual la atención, Chelito, porque ya sé que a ti te ocurrió algo con el trigémino, es justo que se une con el trigémino para generar expresiones de miedo o angustia. Entonces se unifica para generar esa emoción. Fíjense cómo entonces la amígdala está sumamente vinculada al miedo, ¿sí? Pero también es este pequeño aparatito que tenemos en ella quien nos va a despertar las feromonas, la respuesta sexual. En ella se genera dopamina, se genera también la noradrenalina junto con el hipotálamo y finalmente va también a ver los estímulos. Fíjense qué interesante. La amígdala izquierda procesa los estímulos internos, lo que vienen del cuerpo, cómo me siento, qué tengo, qué me duele, qué esto, qué aquello. Y la derecha procesa los externos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la temperatura? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo está fulanito de la derecha? ¿Cómo está el de la izquierda? ¿Sí?
Y en pacientes bipolares se ha encontrado que la amígdala y el hipocampo están disminuidos. Son más pequeñitos. Ujú. Entonces, es interesante, porque también vamos a encontrar ahí esta parte, ¿ok? Bien. Lau, ¿qué nos ibas a mencionar? Perdónanos. Es que había dos Lauras y tú ya nos ibas a empezar a decir algo interesante y te interrumpimos. Ahora sí ya terminamos con esta, Verdinos. No, es que no puse atención que Laura y pensé que era yo, No, entonces ya, bueno, yo me aviento, ¿no? Pero esto está súper interesante. A ver, dame un consejo. La amígdala derecha procesa estímulos externos como el calor, ¿no? Entonces yo tengo un problema con mis alumnos porque todos tienen esclerosis y uno de los síntomas es que afecta mucho el calor. Es una cosa que dejan de caminar, se van de lado, se les va el buen humor, no pueden controlar esa sensación por el calor, pero para ellos es algo terrible. ¿Qué podría recomendarles para que no lo sientan de esa forma? Híjole, es que mira, igual iba a sonar un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es lo que yo sé y lo que te puedo decir. Yo me he dado cuenta que en algunos pacientes con esclerosis funcionan, sobre todo, bueno, sí, los idiomas, esta parte de la música, pero también funciona mucho las meditaciones con cuencos. Okay. Los cuencos lo que hacen es que generan un sonido binaural, que lo que hace es que los dos hemisferios empiezan a ver. ¿Por qué te comento esto? Porque los monjes tibetanos tienen una forma de meditación que se llama meditación con timo, así se llama. No tiene nada que ver con el timo de nosotros, no tiene nada que ver con esto, simplemente así se llama, meditación timo. Y es una meditación que ellos generan para aumentar o disminuir su temperatura corporal. Si tú investigas, después lo vamos a ver aquí cuando veamos los efectos de la meditación y el cerebro, pero si tú investigas lo que es un meditador timo, te vas a dar cuenta de que son monjes que pueden estar en el Himalaya a grados verdaderamente bajo cero y su iniciación, la iniciación de un monje timo es colocar una sábana mojada en ellos, una sábana gruesa mojada, y ellos con su calor corporal la tienen que secar. Ajá. Wow. Con su calor corporal, ¿me entiendes? Y en otras situaciones o circunstancias tienen que aprender a bajar el calor corporal. Ajá. A bajarlo a tal grado o a tal nivel que tú podrías pensar que la persona puede estar hasta muerta porque el latido cardíaco también disminuye. ¿Qué te recomendaría meditar? Ok. En regular la temperatura. Porque además con los aparatitos estos del neurobiofeedback, también viene un aparato de regulación de temperatura. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros a partir de la respiración podemos aumentar nuestra temperatura o disminuirla. Entonces, aprender técnicas de respiración que nos ayuden a meditar y a disminuir la presión arterial va a bajarte la temperatura y te va a ayudar. Ok, perfecto. Porque déjame decirte qué es lo que yo hice. Entonces es lo que quiero probar también para los demás. Hace 30 años me diagnosticaron hipotiroidismo. Entonces con esa enfermedad, entre otras cosas, es que la temperatura, aguantamos muy bien el calor, pero el frío no lo aguantamos. O sea, somos intolerantes para el frío. Entonces después pasan 30 años y me diagnostican esclerosis y me entero de eso del calor, pero dije, no, pues a mí no me va a hacer nada, porque yo con la hipotiroides ya estoy cubierta porque a mí me funciona muy bien el calor, no tengo ningún problema, ya tengo mi escudo protector. Y entonces así duré 20 años. Por más calor, y ahorita que sentimos mucho calor, aquí en Querétaro, yo vivo en Querétaro, que tiene su casa, estamos a 33, 34 grados. O sea, son calores que no aguantamos, pero yo no lo siento. O sea, no tengo la necesidad de estar abriendo las ventanas y el ventilador porque yo sé que me cubre. Pero hace como 3 semanas fui con la endocrinóloga, la especialista, y le dije mi teoría.
Me dijo, pues, ¿qué crees? Te voy a bajar tu teoría, porque como tú estás regulada, estás tomando suplementos para la tiroides, el Eutirox y todo eso, hace que actúes como una persona normal. Entonces, No para tiene nada efecto que ver. práctico, el calor lo vas a sentir como todos y el frío lo vas a sentir como todos. Entonces, en ese momento me di cuenta, dije, he estado engañada para bien. O sea, me hice un coco wash Claro. yo, que de plano mi cuerpo lo creyó a tal grado que digo, no, a mí no me afecta y no me afecta y no me afecta, ¿no? Entonces, el poder de la mente es increíble. Es que es muchísimo. O sea, de hecho, muchas de las enfermedades, se hizo un estudio y el 30% de las enfermedades se cura con placebo. Es decir, diciéndole a la persona que le estás dando algo, 30% es un buen. Y sin embargo, muy pocas personas estudian el efecto placebo. Pero es meditación. Imagínate meditar pensando justamente esto. Estoy bien, no me afecta, estoy regulada, e incluso estoy sanada, ¿no? Que es parte también de las meditaciones que nosotros manejamos. Nosotros manejamos una meditación de autorregeneración celular y es esta onda de imaginar que tu cerebro se está reestructurando, que está bien, que ya tienes la neuroplasticidad, que estas 50 zonas pues están ya bien, que ya no tienen nada, porque de esa manera estás haciendo que tu cerebro lo genere. Acuérdense que en la clase anterior mencionábamos eso. Si tú visualizas, el cerebro piensa que lo estás haciendo y lo hace. Entonces, no necesito tocar el piano, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? Porque simplemente imaginar tocarlo, lo estoy tocando. ¿Sí, sí me doy a entender? Y entonces el cerebro hace esa parte. Por ende, pues es lo mismo. Si tú estás diciéndole al cerebro que esa zona ya está reestructurada, el cerebro empieza a reestructurar la zona o la considera reestructurada. Por eso es que puedes hacer maravillas. Es que, híjole, el cerebro es increíble, es maravilloso, es una herramienta mágica a la que no le hemos sabido sacar el provecho de vida. Estoy de acuerdo, como que nadie nos dio un instructivo de, mira, este es tu cerebro y lo vas a usar así, ¿no? Solamente nos dicen la maravillosa palabra, échale ganas. Entonces, así con ganas de decir, Sí. ¿cómo no se me ocurrió echarle ganas? Pero realmente uno lo maneja como puede. Entonces, yo imagino que el cerebro es como un Rolls Royce de coche, pero nadie nos dijo que teníamos un Rolls Royce. Y entonces, a base de ensayo, error, lo vamos utilizando como una carcacha de cuarta de velocidades. Y entonces hacemos todo manual, ¿no? Y nos cuesta más trabajo, porque nadie nos dijo que nuestro coche era un Rolls Royce, que podíamos utilizarlo de otra forma mejor, ¿no? Entonces, ya cuando te das cuenta que dices, no, pues el mejor regalo que tenemos de la vida es el cerebro. La gente piensa que es miserable y triste cuando tienen el mejor producto de todos que no se puede comprar con nada. Pero cuando Exacto, y te ayuda a regular todo, porque en realidad lo hace. Ajá, perdón, Lau. no. Entonces, ese tipo de clases contigo, de que te enseñan, es como el instructivo de, a ver, les voy a explicar las partes que tienen su cerebro, todos lo tienen, ¿no? Entonces, ya cuando te das cuenta cómo lo puedes manejar para bien, es el mejor regalo que te pueden dar, definitivamente, porque todos lo tenemos. No es de, ay, es que tengo que ir a comprar un cerebro para la clase. No, pues ya lo tienes, solamente lo tienes que utilizar. Entonces, Exacto. me gusta mucho tu clase. Gracias. Muchísimas gracias, Lau. Mercy. Ay, no te oyes. A ver, también mi cerebro llegó sin instructivo. Se parece muchísimo al de Laura, la anterior que habló de respecto al sismo, yo también me programo y tengo la petaquita con la que voy a bajar y la correa del perrito, también me meto con mucho, voy a decir la palabra pánico, a bañar, siempre con la mañanera que está en vivo y que va a sonar la alarma y me va a avisar para, ya sé dónde me voy a guardar. Bueno, entonces, comentaba maestra que los cuencos regulan. Yo hago tai chi, entonces busqué música adecuada y me encontré una hermosa
música acompañada de cuencos, pero hay cierto cuenco que empieza a generar una vibración que es la alerta sísmica. O sea, y efectivamente el cerebro maravilloso nos sirve para bien y nos sirve para imaginarnos que ya está conectada la alerta y entonces o sea, supe que yo la puse, que es parte de mi relajación y no puedo. Y he querido, no puedo porque empiezo a sentir que es la alerta y entonces ese cuenco, lejos de tranquilizarme como otros que usted nos ha puesto, esa melodía, maestra, desata en mí emociones de pánico y ganas de salir corriendo. Y la quito y sigo haciendo el tai chi y ya no me concentro. Entonces, ay, la amígdala me está jugando malas pasadas. Pues lo que pasa es que no es que te juegue una mala pasada, ella te quiere proteger, porque al final de cuentas quiere que de alguna manera tengas ese sistema de vida, ¿no? Que eso es parte de lo que estábamos viendo también en el otro curso, ¿no? De venciendo los miedos o de la ansiedad, ¿no? O sea, finalmente está diseñado para que tú salgas rápido. El problema es cuando lo mantienes. Entonces, esta situación de estrés, de prepárate rápido, ya. La bronca es que estés diario así, porque entonces ahí sí vas a tener un distrés y vas a tener una situación muy adversa, pero los cuencos, digamos que es que no tienen nada que ver. O sea, si ustedes escuchan el cuenco por la computadora, no le llega a los talones al cuenco en la vida real. Y evidentemente va a haber mucha distorsión y la frecuencia vibracional no se va a manejar de la misma manera. Por eso yo dejé de hacer mis meditaciones con cuencos, ¿no? Dije, bueno, voy a quitarlas. Tengo que empezar a subirlas de nuevo sin los cuencos, que en eso estamos. Y tengo que hacer otras que sean solo los cuencos, pero buscando un mejor sonido o algo, porque no le llega, o sea, de verdad no le llega. Y el trabajo que puedes hacer es bien diferente. Entonces, hay que buscar ello. Y si tú ya sabes que esa canción te trae ello, no la pongas. O sea, evítala más no poder, porque evidentemente te va a alterar. Y aunque tú tengas todo a sabiendas de que no pasa nada malo, finalmente tu cerebro no lo registra así y lo va a asociar. De inmediato va a generarte la asociación y ya te arruinó el momento o demás, porque vas a quedarte con esa sensación, ¿no? Pero pues tiene que ver con ello. Entonces sí, evítalo tal cual. Miriam. En relación a lo que estaban comentando de que la mente es súper poderosa, el cerebro es lo máximo, pues sí, hace 27 años me diagnosticaron hipertiroidismo. Los endocrinólogos con los que acudí, institucionales, me refirieron que era un caso perdido, que yo tenía que radiarme. Y por la experiencia de una prima que se radió y que se puso muy mal, no acepté radiar. Y tenés así que la última endocrinóloga me dijo, pues si no aceptas, ahí fírmale y pues no te vuelvo a ver. Yo no tengo por qué verte. Y llegué a esa conclusión de que me siento más enferma si estoy yendo al endocrinólogo que si yo me domino. Una de las características que tenía es que tenía insomnio, me temblaban las manos, me temblaban las piernas, el sudor, el calor, o sea, muy constante. Y consideré que le estaba dando mucha importancia y que estaba girando mi vida alrededor de la tiroides. Entonces, pues dije, no, creo que me están enfermando más que si lo tomo con calma. Y me dije a mí misma muchas veces, no estás enferma, te están enfermando estas personas y mantente al margen. Y tan es así que no tomé yodo radiado, nunca me radié y mi tiroides está y yo sigo bien, ya no sufro de calor, tenía softalmos, ya no tengo softalmos, ya no me tiemblan mis manos, tengo concentración, o sea, como si hubiera tomado el yodo radiado sin tomarlo. Y fue a base de esta situación de controlarme y de repetirme, me están enfermando, no me tengo que enfermar, yo no soy portadora de hipertiroidismo, estoy sana. Y considero que ese es el poder de la mente, de poder dominar o de poder convencernos que no, los demás nos enferman, no hay cosas que nos influencian y nos pueden
acabar más que lo que es. El miedo es lo que nos puede limitar. Gracias, Silvia. Es que finalmente es el diagnóstico lo que nos mata, ¿no? Pero efectivamente, si empiezas a hacer eso, cambia. También, pues había una personita que tenía en su tiroides una tumoración. Empezó a hacer la meditación cuando fue para que ya se la quitaran, ganas de estarla haciendo diario de forma continua, pues le dicen, oye, pero usted ¿por qué viene? Dice, no, pues es que me van a quitar, tengo ahí una bola de 5 centímetros, que no sé qué dice, pero es que no tiene nada. O sea, sí tiene ahí una cosita, pero está muy pequeña, ¿no? O sea, tiene como 3 centímetros, 2, entonces pues así no es operable. Pues dice, pero ¿cómo? Si aquí el estudio dice que es de 5 y que esto, dice, pues es que no la tiene, no la tiene y no la tiene. Entonces se le quitó con la pura meditación, ¿no? Y en tu caso es lo mismo. O sea, yo les pongo la meditación porque nos va llevando a ello, pero al final de cuentas es mentalizarte que estás bien y reestructurar. Es como decir, bueno, a ver, tengo que reestructurar, aquí lo reestructuro, no pasa nada, estoy bien. Y entonces te vas convenciendo y el cerebro va haciendo que así sea. Pero tiene que haber una fe férrea, ¿no? Que a veces es complicado. Por eso yo nunca les pido que dejen el medicamento, o sea, es siempre a la par, a la par, a la par. No pasa nada, pero a la par. Pues duró años, Violeta, sí, sí, Silvia, o sea, me no fue imagino. de un día para otro, pero Claro. finalmente ahorita pues sigo sin radiarme y Sí, sigo bien. perfecto, pero va por ahí. Violeta, Viole. Ujú. Pues comentar mi experiencia, maestra Silvia, en la Ujú. cuestión del manejo de la ansiedad y ante la incertidumbre, como las compañeras acaban de decir, a mí me ha ayudado mucho la cuestión de las meditaciones Gracias. que he hecho contigo. Al principio yo Gracias. creo que había una resistencia porque pude haber tenido dolor de cabeza en ocasiones de diferente manifestación, a veces generalizado, a veces localizado, pero la constancia ahora pues la agradezco y de bienestar en la situación que me encuentro actualmente. Y pues se los quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Violeta, muy amable. Bueno, pues entonces ahorita ya estamos viendo estas estructuras del sistema límbico, vemos que tiene que ver mucho con las emociones, sobre todo el miedo, y parte también del enojo, de cómo se van generando también estas microexpresiones que por más que nosotros queremos a veces controlar, pues salen, no pueden dejar de verse. Entonces, es importante ver esto y cómo ante ciertos trastornos o situaciones también las estructuras cerebrales se pueden llegar a ver disminuidas o aumentadas dependiendo lo que se va generando, ¿va? Entonces, bueno, pues ya ahorita creo que quedaríamos limitados y nos vamos a la siguiente. Entonces, vamos aquí a concluir la clase y si no hay dudas o comentarios, nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, maestra. Sí, todo bien, gracias. Entendible. Silvia, Mande. Ay, cielo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, mira, quedé con una duda. Mencionaste, inclusive hiciste notar que pusiera atención, que la amígdala tiene que ver con el trigémino. ¿Qué afecta esta? La tengo del lado derecho, del lado izquierdo, el trigémino. Porque ya ahorita, yo te platiqué que con las inyecciones y quién sabe qué que me ponen en las rodillas para fortalecerme los partes de las rodillas desde que me caí. Fíjate que la doctora que me atiende me dijo, con este medicamento también se le va a quitar la neuralgia del trigémino, porque como corre por todo el torrente sanguíneo, también vamos a tratar de que ya ese medicamento que toma a diario para el trigémino se desaparezca. Ciertamente sí, fíjate que sí. Nada más que ahora me pregunto, ¿tendrá algo que ver el trigémino con ese dolor que te platiqué la vez pasada?
No, el trigémino evidentemente pues es un músculo que tiene que ver con tu rostro, con tu cara y te va a permitir tener diferentes expresiones. Entonces lo que hace es que pues, simplemente tú puedas hacer así, ¿no? O así, o puedas simplemente manejarte con diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La amígdala está relacionada al trigémino porque vas a tener microexpresiones faciales que de alguna u otra manera se vinculan al miedo. Entonces, cuando algo te asusta, por más que tú quieras, no vas a poder quitar tu cara de susto, no vas a poder hacer, o sea, esta cara de, la vas a hacer de inmediato, como una reacción instantánea, exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque te asusta algo. Entonces, digamos que la amígdala y el trigémino van a estar unidos y mucho que tú quieras, esa expresión facial la vas a hacer. Entonces, es lo único que realmente va a regular. En ocasiones, obviamente, si hay mucha tensión en el trigémino, pues te va a doler la cabeza. Sí. O te puede llegar a doler en algún momento dado los ojos, ¿no? Tener la sensación de dolor de ojos. Exacto. O incluso alrededor, ¿no? Del rostro, o sea, esta zona, las sienes, el área. De ahí en fuera, otros dolores que puedas tener, no, en ocasiones, sí se da, sí, no te preocupes, Lau. En ocasiones sí se da que hay un dolor intenso y llega hasta el cuello o los hombros. Sí. ¿Sí? Así Pero es. Y lo que hay que hacer es obviamente masajear para ir quitando la tensión, masajear toda esta área, masajear continuamente la cara, el rostro. Sí, porque te duele hasta las encías. Exacto, por eso mismo. Pero si yo me masajeo, voy haciendo que esos nervios se dispersen y entonces ya no sienta en un sitio en específico, sino que se vaya moviendo. ¿Me doy a entender? Sí, porque entonces eso es lo que tienes que hacer. El trigémino pues es un nervio, ¿no? Exacto. Es el nervio, nadie conoce el trigémino, nadie lo sabe, porque luego les dices a las personas que es que, sí, te dicen, ¿eso qué es, no? ¿Y eso qué es? O sea, ¿qué es, no? Pues, como tú dices, hay ocasiones que sí tiene ya uno hasta su clinch para decirles, no, pues esto, punto, rápido, porque no vas a andar, ahora sí que tocando puertas para que te compadezcan, sino ser feliz. Yo, pues, como te he dicho, yo he tratado de hacerme amiga de mis padeceres para que así siendo amiga de todo lo que pues, ahí la llevo y pues todo el mundo me dice que se me ve cara de felicidad. Ojalá que así sea y que cuando me duele el trigémino mejor no salga para no espantar. Gracias, Silvia. No, de qué, pero pues sí hay que estar viendo porque pues se conecta con todo, ¿no? Y va a hacer que vaya con estos músculos faciales, ¿va? Ok, dale, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Igualmente, bye. Igual, un abrazo. Gracias, bye. Bye. Lindo fin de semana, gracias. Igual.